la política de ciudadanía. Básicamente hay que tener en cuenta que dentro de India lo que pasa en muchos países de este estilo que aún están en proceso de construcción, lo que es el Estado, por así decirlo, es que evidentemente no hay registros claros sobre quiénes son ciudadanos y quiénes no. Entonces, aún quedan pues muchos registros por hacer y ocurre que el Estado, pues cada vez que hace censos, ¿no? Pues a veces aparece población nueva, hay aumentos pues considerables, y aún pues tiene que señalar qué criterios son los que permiten clarificar quién es ciudadano y quién no. Entonces, especialmente en relación con la guerra de liberación de Bangladesh, ¿no? En 1970, cuando Bangladesh se convierte en un estado separado de Pakistán, ocurre que hay muchos refugiados. Entonces, en esas zonas, la parte oriental del país, digamos que hay, por un lado, una población musulmana de manera general, pero también hay población refugiada de, básicamente, bangladesíes, ¿no? Y entonces, pues, el gobierno de Narendra Modi utilizó esto para sacar una ley sobre el tema de los refugiados, el acceso a la ciudadanía de los refugiados. De cara, en vista, ¿no? al censo que se iba a hacer durante el año 2021, 2022. Ese censo, lo que se puso es que aquellos que fueran de una minoría religiosa en los países vecinos, países colindantes, podrían acceder a la ciudadanía, podrían tener ese estatus de refugiado de manera más rápida. Sin embargo, los musulmanes no podrían tener acceso a esa ciudadanía ni a ese estatus de refugiado, porque los países de alrededor son de mayoría musulmanas, aunque, por ejemplo, podemos hablar de casos como el de Afganistán, en el cual es un país donde, aunque es mayoritariamente musulmán, hay dentro de los musulmanes sectas o minorías, como los chiíes, que están perseguidas. Entonces, lo que se busca con esta ley de ciudadanía del año 2019 es situar el criterio religioso para negar la ciudadanía a aquellos musulmanes. Y aquellos musulmanes que llevan viviendo toda la vida ahí desde generaciones y que no pueden probarlo mediante documentos que ellos son ciudadanos de la India, al básicamente ser musulmanes no pueden acceder a la otra opción, a la opción de minoría religiosa. Entonces, esta ley está creada específicamente para conseguir que todos aquellos que no sean musulmanes se puedan acoger de cierta manera a un seguro y de esta manera que no sufran esa discriminación y puedan obtener la ciudadanía por otro medio. Y a su vez asegurar que todos los musulmanes pues se vean afectados de cierto modo. Tengo un gato que no ha salido de la habitación, así que si me permites un momento, Edu. Se te ha colado. Dale, dale, no te preocupes. Sí. Bueno, de todas formas, mientras tanto, bastantes preguntas en el chat. Nos decís, por ejemplo, con el tema de los SIG. Nos preguntan. Ahora cuando venga Ángel se la vuelvo a pasar. Es cierto que el tema de los SIG también ha sido polémico. No sé si por el mismo motivo. Ángel, nos preguntan por el tema de los SIG. Dicen, claro, al final el proyecto de Hindutva es un proyecto de Estado-Nación hindú, entiendo, particularmente confrontado con los musulmanes, pero es cierto que el gobierno de Modi también ha tenido conflictos con los Sikh. No sé si va también en esta línea. Bueno, el tema de los SICs es de mayor largo recorrido y viene de la época de los gobiernos del Congreso. Es decir, durante los años 60, 70, toma fuerza el tema del movimiento independentista Sikh. Y bueno, hay que tener en cuenta que esta minoría, que es mayoría en el estado de Punjab, donde básicamente está constituido principalmente por agricultores de clase media. Este movimiento sí que sobre todo coge fuerza en la diáspora debido al conflicto que se produce, también en relación con la propia partición, porque Punjab se parte en dos durante el 47-48. Entonces hay una importante, digamos, diáspora, por ejemplo, en Estados Unidos y sobre todo en Canadá, también en Reino Unido. Y bueno, es durante los años 60, 70 donde coge fuerza en el contexto de la emergencia, que es un periodo, digamos, bastante oscuro en la historia de la India, se suele decir, porque bueno, hubo básicamente unas políticas de esterilización masiva, por ejemplo, por parte del gobierno de Indira Gandhi, que digamos fue una de las gobernantes más duras de la India y fue el periodo, digamos,
que se entendió como que se entiende la historia como el periodo más antidemocrático, en el cual pues el contexto de la guerra con Pakistán, la independencia de Bangladesh, la los chantajes por parte de Estados Unidos de que si no pone políticas que restrinjan el crecimiento de la población, no mandarían ayuda alimentaria. Había una explosión demográfica importante en el país y había una preocupación realmente por esa cuestión demográfica y entonces se llevó a cabo esas políticas masivas de esterilización. Y bueno, en ese periodo es cuando digamos que surge la cuestión SIG, se hace fuerte porque hay pues bueno, restricciones a la actividad política y en esos años pues acaba surgiendo un movimiento independentista que empieza a realizar atentados, ¿no? Como forma de reivindicación política e incluso llegan a matar a Indira Gandhi en los años 70, no sé si en el 76, bueno, no recuerdo ahora mismo la fecha exacta. Y bueno, eso produce, bueno, el asesinato concreto de Indira Gandhi se debe a que la policía, el ejército indio, atacó el templo más sagrado de los Sikh, donde se habían, digamos, atrincherado gente del movimiento independentista, ¿no? Para utilizarlo como base de operaciones. Y pues después de esto, digamos que es cuando adquiere mayor relevancia internacional, con el asesinato de Indira Gandhi, y hasta entonces, pues ha seguido teniendo sus remanentes y sobre todo durante los años 2000 ha vuelto a crecer. Y con los gobiernos de Modi y del BJP, que digamos que, como hemos venido diciendo, pues es un gobierno, son gobiernos donde ponen bastante énfasis en la cuestión comunal, en políticas, digamos, más de división, políticas que buscan favorecer a la mayoría hindú del país, digamos, como un nacionalismo religioso, como se conoce el hindutva, basado en la cuestión hindú y no, digamos, como lo presenta la propia Constitución india, su independencia, como un Estado secular. Entonces, pues eso ha hecho que vuelva a crecer, aunque como digo, sobre todo durante estos últimos años en la diáspora. Y estos últimos años han cogido bastante perfil, porque digamos que la inteligencia india ha realizado varios asesinatos de alto perfil en otros países. Es decir, ha realizado asesinatos en Canadá, sobre todo, que ha provocado bastantes incidentes diplomáticos, también porque Canadá, digamos que como tiene esa comunidad tan importante y por las elecciones, el propio primer ministro Trudeau eh, se, mm, se metió en la política interna de India, ¿no? Porque como digo, el gobierno de Modi, una de las grandes reformas que quiso hacer durante este segundo mandato fue la reforma sobre la cuestión agraria. Y evidentemente esto tocaba mucho a los agricultores punjabis. Y básicamente en 2020 hubo unas marchas enormes por parte de los Sikh agricultores. Básicamente hacían marchas desde Punjab hasta Nueva Delhi. Y bueno, hubo unas batallas campales bastante importantes, ¿no? Y bueno, murieron, ahora mismo no recuerdo números, pero perfectamente 100 agricultores murieron de frío en las marchas. Y bueno, digamos que al final incluso Modi tuvo que echar para atrás esas reformas. Y la cuestión es que en ese contexto, que había también elecciones en Canadá, básicamente Trudeau se metió en la política india, empezó a opinar, básicamente para conseguir el apoyo de los Sikh dentro de su país. Y eso provocó bastantes fricciones entre los gobiernos canadiense e indio. Y de hecho se vio durante la última cumbre, la cumbre del G20, que se hizo en la India el año pasado, si no recuerdo mal. Se vio porque, bueno, el Trudeau tuvo problemas con el avión, no le recibió una delegación de alto nivel, digamos que le hicieron las cosas difíciles al propio Trudeau. Y, y bueno, pues eso, también incluso, digamos que la inteligencia india ha realizado asesinatos también en propio territorio estadounidense. Y es algo que ha molestado a Estados Unidos, pero que debido a la importancia que tiene India es algo que ha quedado como de bajo perfil en investigación y habrá que ver cómo se desarrolla eso a futuro. Nos preguntaban también, por ejemplo, que cuál es la mirada del gobierno de Modi con el tema de las castas, porque sabemos que al menos la cuestión Mm. de las castas ha estado presente en su discurso. Al final Modi ha tenido un liderazgo, ha ejercido un liderazgo, lo vemos por ejemplo con la película esta biográfica que tiene, en la cual él insiste mucho en esta idea de que él es perteneciente a una de las castas bajas y que aún así, bueno,
no sé cómo se llama, Chai Seller, no, no me acuerdo bien cómo es, pero bueno, vendedor de té. No sé cómo ha sido la gestión, cómo cruza Modi, cómo ha cruzado el gobierno de Modi la cuestión de las castas con la cuestión religiosa, con su propio relato de ser de una casta baja. Lo de que Modi es de casta baja, ¿estás seguro? Es que no, yo no Yo lo es lo tengo que, ubicado. bueno, una cosa es lo que sea, otra cosa es, yo sé que el relato va un poco por ahí. Sí, sí, eso sí, de hecho, De que era fue es que bastante... había un término en la India, ¿no? Como para los... Sí, sí, los Dalit. Eso, creo que era Dalit, sí. Me quiere sonar. La presidenta era Dalit, Ah, ¿sabes? o Modi era descastado, algo así, no lo sé. Es decir, el apellido de Modi, digamos que es un apellido muy, muy general, de una casta que sí que tiende a ser más baja. No es la más baja, no son los Dalit, no son los despreciables, ¿vale? Entonces es verdad que su apellido, como es un apellido muy general, pues por ejemplo, Raúl Gandhi, el líder de la oposición, básicamente lo insultó por su apellido. Dijo que todos los Modi pues tienden a ser ladrones o algo así. Y evidentemente, pues eso generó bastante controversia porque digamos que es como, yo qué sé, en España utilizas para insultarle un apellido muy general, ¿no? Un apellido, digamos, gitano o un apellido, ¿sabes? Y dices que porque tengas ese apellido, pues seguramente insinúas, ¿no? Que es un ladrón. Entonces, pues bueno, evidentemente eso es otra forma de racismo, ¿no? Em, entonces, pues bueno, después también el tema de las castas, digamos, aunque está como tal prohibido en la Constitución y todo eso, digamos que a nivel social sigue teniendo su peso. Un peso muy importante a nivel de acceder a trabajos, a nivel de relaciones, a nivel de casarse, pero también se utiliza mucho a nivel electoral para conseguir apoyos. La cuestión de es como el tema de las minorías en otros países, ¿no? De tener políticas de identidad o políticas que tienen como objetivo favorecer a ciertos sectores, en general desfavorecidos, ¿no? Históricamente. Entonces, evidentemente sí que se suele utilizar ese discurso, ¿no? Esa idea de fondo. Y en los gobiernos de Modi, pues, digamos que a veces han intentado sacar ese estigma, sacar, digamos, al partido de ese estigma de que es un partido hindú y por lo tanto viene a reforzar ideológicamente el papel de las castas en la sociedad india, ¿no? Entonces, siempre ha tratado de crear coaliciones y de hacer cierta política más de base, sobre todo, por ejemplo, en Uttar Pradesh, que digamos ha sido uno de los estados más importantes en estas elecciones. Bueno, es el estado más importante en general porque es el estado donde más escaños se reparte de todo el país. Es uno de los principales estados hindi, ¿no? De los hindúes. Y, y bueno, es decir, ese estado en estas elecciones ha estado bastante contestado, a diferencia de lo que se esperaba y de lo que ha sido durante las últimas dos elecciones, ¿no? Tanto en 2014 como en 2019, donde precisamente el BJP, ¿no? El Partido Popular Indio, sí que consiguió un resultado muy bueno porque consiguió establecer esas alianzas con esos sectores. Mientras que digamos que en estas elecciones se podría decir que se han relajado más, ¿no? Y precisamente no han atendido tanto a esa cuestión de las castas, por ejemplo. Y ahí pues han salido perdiendo. En general yo diría que la política del BJP o de los gobiernos de Modi en Uttar Pradesh, sí. El estado más poblado de todo el planeta. Puede ser Village. No sé si alguna provincia china quizá está más poblada. Em, pero sí es la que más de India. En general, la política hacia las castas principalmente ha estado orientado a la cuestión económica. Es decir, en general, las políticas del Partido Popular Indio no ha sido tanto mm, reforzar el rol de las castas, sino precisamente sacar de la pobreza, ¿no? Es decir, ha estado orientado principalmente a nosotros sacamos de la pobreza a toda esta gente del país. Y,
pero a la vez, ¿no? Manteniendo la cuestión del rol social que tienen las castas, pero como enfatizando el lugar que ocupan dentro del país. Veo que Veo que está es. Jorge ya aquí con Sí, nosotros. decía que era Teli, Modi. Pero sí. Venga, pues os dejo aquí, chicos. Todo vuestro. Hola, buenas noches a Vale. todos. Estaba poniendo la cámara bien y todo eso, que está un poco desubicado. Vale. Pues eso, ¿por dónde vais? Que no está escuchando, así que no sé qué has comentado ya, que no. Realmente no hemos hecho nada. Hemos contestado preguntas, algunas preguntas que había de manera generalista sobre las castas, sobre los sikhs, sobre los musulmanes, pero quizá podemos empezar ahora de manera más centrada Vale, en las elecciones, vale, en el perfecto. resultado y la lectura del mismo. Vale, voy a abrirmelos por aquí, que así lo digo bien y no me equivoco, que eso siempre es algo a valorar. Vale, bueno, pues quizá una de las primeras cosas que podemos mencionar como de interés es el sistema de coaliciones en India. Yo creo que es algo que podemos mencionar un poco cómo funciona el NDA y el India. Y antes de plantear pues cuál ha sido el resultado electoral, ¿no? Digamos que India es el sistema político indio tiene dos grandes partidos, ¿no? Que os imagino que lo habréis comentado algo ya a ese respecto, que son el BJP, el voy a intentar decirlo bien, el Bharatiya Janata Party, ¿no? Sí, el Y Partido Popular Indio. sí, y el Congreso Nacional Indio. Y estos, bueno, estos son los dos partidos que al menos en las últimas décadas han sido los dos principales elementos de la política india. El Congreso Nacional mucho más desde la independencia, vaya, prácticamente, pero el BJP es una iteración, por así decirlo, más reciente, una tendencia que sí que ha tenido más largo recorrido, pero que han sido las dos grandes fuerzas en la política india durante las últimas décadas. Y bueno, pues el NDA, bueno, el BJP, cuya alianza es la NDA, la Alianza Democrática Nacional, si no estoy equivocado, Sí. pues es que a través de esa alianza en la cual están, si no estoy muy equivocado, al menos una decena de partidos. No sé si todos, creo que esta vez han sacado este año solo 5 de todos estos, pero sé que es la Em, idea de por sí creo que hay más. Pues es esa la principal fuerza que se ha mantenido pues, en el control de la Lok Sabha, la Cámara Baja en India durante los años de administración del actual primer ministro Narendra Modi. importantes solo 5, pero como tal son creo que 18 partidos y todos Pues, han sacado al menos un escaño. muchos, muchos definitivamente. Y bueno, eso, el principal es el de la coalición, es el líder de la coalición, ¿no? El Sí, Partido Popular Indio, que decías. ujú. Después tenemos a Telugu Desam, que es un partido básicamente regionalista de la zona de Andhra Pradesh. Y después el otro gran socio es el Janata Dal Unido, que es un partido secular de la región de Bihar. Estos dos partidos, digamos que son partidos principalmente oportunistas que se alían con quien consideran que puede ganar o con quien pueden sacar más de partida. Quizá el cuarto partido importante de esta coalición es el Shiv Sena, pero el Shiv Sena esta vez está dividido, ¿no? Porque ha habido batallas internas durante el último mandato y básicamente el Shiv Sena se ha partido en dos entre un Shiv Sena que va con el Congreso, en coalición con el Congreso Nacional Indio, y el otro Shiv Sena que va en coalición con el BJP. Es un partido hindutva, por lo tanto es de la, digamos, de la cuerda del Partido Popular Indio de Modi, pero es un partido dentro de lo hindutva regionalista, es decir, de la región de Maharashtra. Y después ya son partidos más pequeños. Y bueno, en la Y banquilla contraria, pues luego si quieren que les contemos al respecto, pues ya vamos con ello. En la partida contraria tenemos a la coalición India, a la Alianza Nacional para el Desarrollo Inclusivo de India, creo que son las siglas sí, que están traducidas, encabezada por el Congreso Nacional Indio, que es el gran partido histórico de la India, ¿no? Que tiene sus raíces creo que se funda en 1885, para que nos hagamos un poco la idea, y que, bueno, es
el primer gran partido, el primer gran movimiento nacional indio que surge durante el periodo del Raj británico y que tiene pues este papel tan importante, ¿no?, en la historia del desarrollo de India como país, vaya. Y que durante los primeros 40 años, más o menos, cuando estoy pensando ahora cuando Sí. me están pensando los primeros ministros de India. Mm. Creo que desde que 54 años, durante 54 años ha estado Sí, el hasta Congreso el Nacional Indio en 90 el y poder. hasta el 95, si no recuerdo mal, 94, Sí, gobiernan India. Lo eso que es pasa es que, bueno, durante un tiempo se parte el partido, pero bueno, porque han tenido escisiones y tal y cual. sí, Pero digamos que hay una continuidad histórica hasta los años 90 que gana por primera vez una coalición junto con el BJP, después vuelve otra vez a gobernar el Congreso, después hay otro breve periodo del BJP hasta que vuelve el Congreso y ya en 2014 es ahora la época de dominación del BJP. sí. Es en 1990, exactamente. En diciembre de 1989, Vale. cuando termina la hegemonía total del Congreso, y luego vuelven en el 91 y hasta el 96 con Rao, ¿era? Narasimha Rao o algo así, me parece que era el nombre, y luego ya pues vuelve a ser todo el rato hasta 2004 coaliciones o el BJP, y en 2004 gana el anterior primer ministro, Singh, y Mohammad a Singh. partir, sí, y a partir de 2014 pues está Modi, que es el primer ministro que conocemos más ampliamente, ¿no? Pues el que mientras nosotros hemos estado Dragón de Cifra, ha sido el que ha sido la figura central de la política india, vaya. Imagino, porque lo has mencionado antes, que ya has hablado un poco de qué es el Hindutva, aquí en alguna pregunta. Yo no he hablado de que sin. Bueno, por encima he dicho algo, entiendo que lo ha introducido Edu como tal. Pero O sí, si yo he quieres dicho que que. le expliquemos un poco, porque me parece que es un concepto importante a la hora de entender, primero, por qué ha tenido el BJP esta hegemonía durante la última década, y segundo, porque, bueno, por qué es ese partido, qué es este movimiento. Me parece importante a la hora de explicar ese papel en la política india. Así que sé que además es un tema que tú manejas bastante, que has escrito artículos en The Cifra al respecto, así que adelante. Cuéntanos, ¿qué es el Hindutva, Ángel? Bueno, el Hindutva es un movimiento nacionalista dentro de la India, pero que coge como base de su nacionalismo, no digamos un nacionalismo cívico, un nacionalismo de lo que serían las fronteras o el constitucionalismo indio como un Estado secular o un Estado socialista, etcétera, eh, sino que toma sus raíces dentro de lo histórico de los reinos hindúes, es decir, dentro de, por un lado, una historia por parte del mundo hindú frente a las invasiones de los mogoles, ¿no?, y las invasiones de los imperios musulmanes que dominan el subcontinente indio durante un periodo largo de tiempo, básicamente hasta que llegan los británicos, ¿no? Hasta más o menos, porque al final el subcontinente indio estaba fragmentado. Pero digamos que su discurso histórico, por un lado, es la de esos reinos hindúes contra la dominación musulmana, mientras que después coge como evidentemente la otra parte de su base ideológica, la cuestión de la religión, ¿no? Un nacionalismo centrado en la cuestión de lo hindú como religión y en parte como algo étnico de los hindúes de lo que son la zona central, ¿no? Lo que es el corazón de la India, la zona de Uttar Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Bihar, lo que es todo ese territorio que se conoce también como el cinturón de las vacas, que es el cinturón No había escuchado nunca. donde es mayoritario el hinduismo, ¿sí? No, nada, que no había escuchado nunca el término del cinturón de las vacas en Mm. más. Y bueno, pues el Hindutva en este sentido lo que viene a reclamar es la formación de un nacionalismo indio basado en la cuestión religiosa y la creación pues de ese sentido em, de un estado en el cual pues la constitución se rija por las leyes del hinduismo, bastante parecido, digamos, coge bastante inspiración, por ejemplo, del sionismo en este sentido. Y por lo tanto, tiene una política bastante
comunal, es decir, con comunal me refiero de división comunal, de comunidades de unas contra otras, de dividir en ese sentido, y en contra de las minorías, especialmente contra la minoría musulmana, como digo, por ese relato histórico que construye. Y por lo tanto, pues digamos que la política que ha estado llevando Modi durante estos 10 años ha sido bastante orientada a esa cuestión, atacando, digamos, a la minoría musulmana, haciendo leyes de ciudadanía favorables al hinduismo, llevando a cabo reconstrucciones de antiguos templos hindúes, o, digamos, destruyendo templos musulmanes, etcétera. Entonces, esa orientación pues, ha sido bastante importante en crear serias divisiones y en crear conflictos comunales dentro de India. Quizá podemos hablar un poco también en este sentido, ya como lo que has mencionado así de pasada, lo de la ley de ciudadanía, que me parece algo interesante a la hora de Sí, plantear. Bueno, ya se lo habéis dicho. sí, eso lo hemos hablado. Vale, perfecto. Pues es una de las grandes acciones políticas, uno de los grandes legados, por así decirlo, ¿no? De estos 10 años de Modi. Si tuviéramos que hablar, quizá, pues empezaba pensando yo también, ponernos un poco más amplios, ¿qué más legados ha dejado Modi antes? Bueno, ha dejado, no sé si ha terminado, ¿no? O sea, estamos hablando, bueno, no lo hemos dicho todavía, ¿no? Pero el NDA, la coalición del DJP, ha vuelto a ganar las elecciones, aunque en una situación de mayor debilidad que en cualquiera de las ocasiones anteriores. Especialmente una mayor debilidad por parte del propio BJP, que por primera vez no tiene por sí mismo la mayoría en la Sí. Lok Sabha, mientras estando Modi a la cabeza. Que eso es muy importante. Pero antes de mencionar esto y teniendo en cuenta que es una crisis que nosotros recordamos con cierto aprecio, yo creo, vamos a hablar de los otros dos, quizás dos grandes eventos que ha habido durante este segundo mandato de Modi, que fueron, por un lado, la crisis de Balakot, de Puan y Balakot, y por otro lado, de la revocamiento, no sé castellano a veces, del estatus especial de Jammu Kashmir y su redistribución de su reorganización territorial, que son esos otros dos grandes eventos que han pasado pues, en los últimos 5 años. Sí, la cuestión de Jammu Kashmir viene a ser uno de esos reclamos históricos, digamos, del movimiento Hindutva, ¿no? Que hay que tener en cuenta que es el otro movimiento nacionalista en la India que hunde sus raíces antes de la independencia y que viene a competir con el Congreso, ¿no? Es decir, esto es una competición ideológica frente a ese secularismo del Congreso histórica, que hunde sus raíces muy profundamente, que por ejemplo el propio asesinato de Gandhi, ¿no? Que si bien hay que saber diferenciar que no es lo mismo Gandhi que la familia Gandhi, digamos, que la familia política que sigue liderando el Congreso, no son exactamente lo mismo. Y Gandhi fue asesinado por un militante del RSS, que es, digamos, la organización paramilitar del movimiento Hindutva. Y de hecho, el movimiento Hindutva se crea en 1925, si no recuerdo mal, y tiene inspiración fascista, principalmente de Italia, de la Italia de Mussolini. De hecho, sus uniformes que los siguen utilizando, quizá con algunas diferencias, tienen esa inspiración también en los camisas negras. Y bueno, el caso de Cachemira es bastante emblemático porque, digamos que Cachemira, cuando se independiza, bueno, en general, cuando se independiza el Raj británico, ¿no? Que se llega a esa, entre comillas, pacto, compromiso de partición, en el cual se crea un estado de mayoría hindú y un estado de mayoría musulmana. El estado de mayoría hindú, ¿no? Queda algunas zonas aún. En general, entre Pakistán e India quedan algunas zonas que no están claras, que no están delimitadas. Y entonces, porque al final el Raj británico, aunque es una unidad, está constituido por también principados en muchas zonas donde hay soberanía de un príncipe o de un rey, debe lealtad a la corona británica. Entonces, cuando se da la independencia, el caso de Cachemira es que tenemos que, por un lado, quien gobierna es un príncipe hindú, y por lo tanto, digamos que tiene más cercanía hacia los gobernantes de la India, pero la población sobre la que gobierna ese rey, ese príncipe, realmente es musulmana en su mayoría. Entonces,
digamos que cuando se produce esa situación, al final el príncipe acaba por apoyar a la India y aceptar la anexión de Cachemira por parte de la India, pero la población se levanta en armas contra esa anexión y digamos que algunos sectores, por ejemplo, querían unirse a Pakistán como país de mayoría musulmana, pero no es el caso. Y digamos que el principal movimiento nacionalista cachemiro no era pro-Pakistán, pero ha sido la tendencia después por la influencia de Pakistán en esas guerras, ¿no? Dentro de Cachemira. Y la cuestión es que en uno de esas posiciones históricas del movimiento hindú era hacer Cachemira no un estado especial, un estado con autonomía, sino incorporarlo totalmente a la India como estado hindú y básicamente con una política de colonización, con una política de asentamiento de hindúes dentro de Cachemira, del territorio de Cachemira. Y esa política activa de enviar hindúes para asentarse allí, básicamente se va a empezar a materializar aún más con esa revocación del estatus especial. Y bueno, este año, después de estas elecciones, hay elecciones tanto en Jammu como en Cachemira y Ladakh, que se ha dividido en distintos cachos, ¿no? Y bueno, pues va a ser bastante relevante cuál será el resultado. Porque ahora mismo, digamos que el BJP ha quedado en duda su capacidad de ganar elecciones y ahora mismo sí que cabe la posibilidad, ¿no? Que se ha dejado en claro que la oposición tiene posibilidad de ganar las elecciones. Entonces, quizá haya cambios ahí en Jammu y Cachemira. Y bueno, eso fue una decisión como muy importante en 2019. Se quitó una parte, eso de la Constitución. Y bueno, precisamente ahora que no tienen mayoría absoluta, no podrían hacer eso sin el apoyo de otros partidos de su coalición. Es una cuestión muy importante porque además, teniendo en cuenta la magnitud de todo el sistema electoral en India, no faltan tanto para las siguientes locales en India que probablemente tengan un reflejo ya claro de esta nueva posibilidad de desafío que durante tanto tiempo ha sido tan lejana, tan remota. Y de hecho, no hay ni tanto tiempo. Nosotros mismos no esperábamos en un resultado tan mediocres, vamos a decirlo así. No es que tampoco son malos, siguen teniendo el gobierno, ¿no? Pero tan mediocres por parte del BJP. Se esperaba que Modi volviese a revalidar las mayorías que hemos visto en anteriores casos. Pero las dinámicas locales y los cambios que ha habido en distintas regiones del país son lo que le ha costado, pues bueno, 70 asientos, que no son pocos en absoluto, la verdad. No, 60, no llegan a ser 70, 60 y algo. Pero 67 están en pantalla. sí. Que eso es un cambio muy significativo, vaya. Ujú. Pero eso se Em, extiende a toda la coalición. Yo estaba diciendo el BJP en particular. Y el ujú. grueso de las pérdidas son del propio BJP. Ah, vale, Pero vale. yo digo que lo ves montañas de todo NDA, pero yo hablo del BJP específicamente. Vale, vale. Bueno, también, ¿no? Dentro del gobierno de Modi estaba lo otro que habías comentado de esa crisis con Pakistán. Digamos Sí. que durante estos 10 años la política de Modi ha sido más agresiva y menos conciliadora con Pakistán. Ha tendido pues a una política más abiertamente nacionalista y de mayor confrontación y de buscar aislar sobre todo a Pakistán internacionalmente, ¿no? Con el tema, por ejemplo, de meterlo en la lista negra de países que promocionan el terrorismo, que es una lista que, por ejemplo, pues dificulta las transacciones financieras y la adquisición de préstamos. Y bueno, eso llevó por ejemplo, ¿cuándo fue? 2019, ¿no? Sí. A ese enfrentamiento en el cual, pues, precisamente conectado con Cachemira. Después de que se diera esa abolición del estatus especial de autonomía que tenía Cachemira, pues se produjo un atentado, el atentado más importante que ha habido en Cachemira por parte de la insurgencia, que no sé a cuántos soldados mató. Mató una cantidad muy importante, ¿no? No sé, 19 o Me quizá me estoy dando corto suena. incluso. No, yo estás quedando corto. A mí me suena como 40. La cifra que tengo yo en la Vale. cabeza es como 40. Ujú, ujú. Porque lo que pasó es que pusieron una bomba en una carretera justo cuando pasaba un autobús lleno de militares, ¿no? Sí. Lo acabo de Y, comprobar, 40 muertos y 35 heridos. Vale, vale. Y bueno, eso provocó una escalada enorme porque India lo que hizo fue, bueno, se acusó a un grupo en concreto, ¿no? Un grupo islamista, si no recuerdo mal, que tenía base en Pakistán, base de operaciones. Y entonces lo que hicieron fue atacar con la fuerza aérea
a esa base en Pakistán, ¿no? Y básicamente Pakistán respondió a su vez también lanzando un ataque contra India, en lo que se produjo un enfrentamiento aéreo, lo cual digamos que es algo... Acabó con el derribo de 2 aeronaves indias, importante en este Ujú. sentido. O sea, un enfrentamiento con bajas. Vaya. Sí, una dogfight, ¿no? Quiero decir, que es algo que no tenía precedente desde la guerra de Eritrea-Etiopía a principios de los años 2000. Que bueno, tiene su gracia eso, porque bueno, eran rusos contra ucranianos en ese momento, porque subcontrataban a la ex Unión Soviética. Pero bueno, dejando fuera las guerras proxy Ucrania-Rusia en África, la, la cuestión no es que... Una lista sorprendentemente larga en y que en camino de ampliarse, que es un Sí, tema bastante llamativo. sí. Eso es, una dogfight es algo bastante raro. Ha habido pocas desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y bueno, como dices, tomaron a un piloto indio. Sí, un MiG-21 indio fue derribado y cayó en el lado pakistaní y lo capturaron. Sí, tomaron prisionero y hubo negociaciones muy intensas. Parecía que incluso India iba a hacer un ataque importante. Incluso se hablaba de bloquear el puerto de Karachi. Hubo tensiones. Una escala de tensiones enorme. Sí. Y bueno, al final se consiguió llegar a un acuerdo, sobre todo por la mediación de Estados Unidos, ¿no? Que eso fue en febrero de 2019, con Trump en la Casa Blanca. Y bueno, al final se consiguió eso, que se calmara la situación y que se llegara a un acuerdo para liberar al piloto indio. Pero bueno, digamos que es un ejemplo, ¿no? De esa política exterior que ha llevado Modi, muscular, por decirlo de alguna manera, que ha intentado situar a India como esa nueva potencia emergente. Y bueno, ha tenido tanto enfrentamientos con Pakistán, pero por ejemplo también con China, bastante importantes. Y en general, pues es una política exterior que ha intentado situar a India en el mapa de nuevo. Y Modi ha hecho demostración de fuerza en distintos ámbitos en ese sentido. Por ejemplo, también gracias a la diáspora india. Con la diáspora india la ha utilizado, digamos, como activo político en distintos países, haciendo importantes mítines. Por ejemplo, en Estados Unidos se dio un baño de masas cuando estaba Trump en la Casa Blanca, llenó un estadio enorme. También en Australia este mismo año, si no recuerdo mal, fue en 2023, finales de 2023, Creo que opina de que, 2023. vale, que le dio un recibimiento el primer ministro australiano, el laborista, enorme, también llenando un estadio. Y bueno, en general ha sido uno de los pilares centrales de la política de Modi, el mostrar esa imagen internacional, ¿no? De India. Y bueno, por otro lado, quizá pues lo otro que ha caracterizado los gobiernos de Modi durante esta década ha sido la cuestión de las reformas económicas. Por un lado, digamos, orientado al Made in India, ¿no? Que ha sido uno de esos lemas importantes, también no solo a nivel de industria, que digamos que ahí pues India destaca, por ejemplo, que tiene hasta cierto punto su propia industria automovilística, tiene su propia industria de telefonía, pero sobre todo India también destaca en la industria farmacéutica. Digamos que es de los países que más éxito tiene en la industria, en esta industria. Y eso se vio, por ejemplo, durante el COVID. También, tanto para hacer las vacunas como en la cuestión de las mascarillas y otro tipo de medicamentos, de instrumentos médicos. Y bueno, esta Made in India, por ejemplo, también está orientada en la cuestión de la industria de defensa, que India está haciendo bastantes esfuerzos por, digamos, nacionalizar su producción, sus necesidades de producción militar, llevarlas a casa. Por ejemplo, India hasta durante muchos años, bueno, esto no es cuestión del gobierno de Modi, pero esto es de los años 80, si no recuerdo mal, crear su propio motor para cazas, ¿no? Que evidentemente es de las cuestiones más complicadas cuando intentas hacer un caza doméstico, ¿no? Crear tu propio motor. Y bueno, en general, durante los últimos años, digamos que si Rusia ha sido ese gran socio histórico en la industria militar de India, eso ha ido cambiando. Digamos que es donde más está perdiendo terreno en la industria militar rusa.
y India está consiguiendo a pasos importantes crear una industria doméstica propia. Aunque sigue siendo muy dependiente, evidentemente, por ejemplo, de Francia, donde mantiene también una alianza importante, comprando Mirage, por ejemplo, también de Estados Unidos hasta cierto punto. Entonces, bueno, es algo que habrá que ver y que está creciendo con el tiempo. Bueno, y ya que estamos hablando del tema, también podemos hablar de cómo, sobre todo especialmente durante este periodo de Modi, hemos tenido un cambio en la fuerza naval india y en cómo se Sí. plantea, que estábamos por el tema, ¿no? Y cómo se plantea su utilización y qué dimensiones pretende tener. Y como por ejemplo ahora tenemos pues el mayor despliegue de la historia de la flota india lejos de sus costas en operaciones antipiratería en el mar Índico y en el mar Arábigo, que han tenido hecho un papel bastante importante en el marco de este resurgir potencial de la piratería somalí que ha habido en la zona. Dejo potencial porque bueno, no está claro hasta qué punto realmente está resurgiendo o ha sido un pequeño conato de oportunismo a raíz de la crisis del Mar Rojo. Lo veremos en el futuro si se mantiene o no la tendencia. Y que pues los indios han tenido un papel muy importante siendo los principales actores que han combatido este resurgir, ¿no? Esta tendencia con intervenciones para rescatar varios buques capturados y cuestiones semejantes. Si tú quieres añadir algo más sobre esto, Ángel, que sé que tú también habéis investigado un poco, de hecho en su día escribiste en esta newsletter al respecto. Mm. Sí, bueno, India ha estado, digamos, creando una política más autónoma en ese respecto y haciendo esfuerzos en las cuestiones de piratería con mayor, estrechando lazos y alianzas con los países del Golfo. Digamos que en ese sentido está convirtiéndose en un actor importante con acuerdos con Emiratos Árabes Unidos, con Arabia Saudí. También, por ejemplo, lo hemos visto con el tema del corredor este que planteaban como alternativa a la ruta de la seda, porque digamos que India es dentro de los países de Asia, incluso del mundo, que más se ha puesto a la ruta de la seda, China, ¿no? Y quiere plantear alternativas comerciales. Entonces, su capacidad de proyección marítima tiene un papel importante para precisamente dar alternativas comerciales en ese sentido. Tanto por generar, digamos, un clima de seguridad para sus propios buques. Esto en una zona que es la parte occidental del Océano Índico y lo que es la zona del Mar Arábigo, ¿no? Que es una zona de una ebullición de piratería bastante importante, tanto piratería como otras acciones de estados o no estatales. Tenemos, por ejemplo, el tema de los Houthis en Yemen, ¿no? Tenemos el tema de Somalia con la piratería. Y vamos, quiero decir, India va a tener ahí un rol importante. Y bueno, también tiene sus propios acuerdos, por ejemplo, con Irán, que es otro intento de sortear los problemas que tiene en el Índico y arreglar sus problemas energéticos. Después hablaban sobre el tema de la economía. Digamos que el gobierno de Modi lo que ha hecho es muchas privatizaciones. Que, por ejemplo, eso también es de lo que iban las reformas agrícolas. Privatizar, porque ahora mismo, digamos que los precios los pone el Estado, y lo que se quería era hacer que esos precios pues fueran según el mercado y sobre todo según las grandes corporaciones agrícolas. Entonces, eso pues podía perjudicar bastante a los granjeros, y es por lo que hubo esas grandes protestas contra su gobierno y especialmente por los granjeros del Punjab. Y bueno, pues eso, precisamente este resultado, digamos que lo que se dice sobre todo, y de hecho la caída en la bolsa ha sido por eso, pone en duda el proceso de privatizaciones que quiere llevar a cabo, de empresas estatales que quiere llevar a cabo el BJP. Porque va a depender de sus aliados para cualquier tipo de reforma económica, y digamos que estos aliados pues son más seculares, por ejemplo. Digamos que su base política no es. Digamos que el BJP, en términos económicos, lo que se dice sobre todo es que ha convertido el país en la India de los millonarios Raj. Y ha beneficiado sobre todo a las grandes fortunas y económicamente también a ciertos sectores más empobrecidos. Entonces, esta alianza entre, digamos, los Dalit o los sectores más empobrecidos de las castas hindúes
que es buena parte de el éxito electoral del BJP, porque son sectores que estaban muy marginados y que se sentían desplazados por las políticas del Congreso. Digamos que el Congreso era el partido de la clase media india, ¿no? Sobre todo de los estados del sur, de los estados más ricos. Y el BJP se ha presentado como el partido, por un lado, de las grandes fortunas, de las castas más altas del hinduismo, pero a su vez también en alianza con esos sectores más empobrecidos. Entonces su política económica ha tendido a ser sobre todo eso, muy de liberalización. Quizá, no sé si quieres. ¿Sí? Está mirando si tenemos alguna pregunta que puede ser. Bueno, nos preguntaban si creemos que el hecho de que el BJP esté más débil va a afectar las relaciones con Pakistán. Eso está muy difícil de decir, la verdad. Sí, me parece muy complicado de especular a ese respecto ahora mismo. Y luego nos preguntan si, básicamente, cuál es el verdadero nivel de pobreza en el país. ¿Cuál es la situación en ese sentido? Bueno, yo, me permites aquí hacer anécdota brevemente, Sí. porque yo he estado en la India, en Rajasthan específicamente, por comentar. Hay mucha pobreza. Hay mucha pobreza, sobre todo en las zonas rurales. Pero también es un país en el cual se están haciendo unos proyectos de inversión en infraestructuras y de desarrollo nacional enormes, a muy gran escala. Muy recientemente hay cosas que, por ejemplo, la llegada de electricidad a todos los pueblos o de váteres a todos los pueblos es algo que se ha producido en la década pasada en India. ¿Vale? Estamos hablando de que ha habido un proceso de cambio radical en ese sentido en los últimos años. Sigue siendo un país muy marcadamente pobre, al menos que tiene muchas personas en situación de pobreza extrema, pero también es un país que está avanzando muy rápido separándose de esto. Y luego ya si quieres hablar tú de esto en cuestión de políticas, Ángel, adelante. Bueno, a ver, yo no sabría decirle ahora mismo datos exactos, pero quiero decir, el BJP ha hecho muchas promesas sobre mejorar la situación económica del país, sigue siendo la gran cuestión de la política india, porque la pobreza sigue siendo un problema enorme. Y sobre todo es que hay enormes diferencias entre regiones. En Kerala, o sobre todo en las zonas del sur, ¿no? Digamos que los servicios de salud, los servicios de educación, no hay diferencia. Es decir, digamos que hay en zonas del sur de la India donde hay mejores servicios que en Estados Unidos. Y hay zonas del centro de la India, como has dicho, ¿no? De Rajasthan o de Uttar Pradesh, donde la situación es peor que en Bangladesh. Entonces, generalmente Un país de te diría contrastes. que sí, un país de contrastes enormes. Y, digamos que precisamente la derrota del BJP en buena parte ha sido por esto. Bueno, no ha sido derrota total, ¿no? Evidentemente, han ganado las elecciones al final. Pero las pérdidas que han tenido, y sobre todo las pérdidas en los lugares que las han tenido por esto. Porque además, digamos que la campaña electoral la han orientado mucho hacia cuestiones identitarias y comunales. Mucho a la cuestión religiosa. No han parado de hablar de eso. Y claro, la gente ahora mismo por lo que estaba preocupado principalmente era por las cuestiones económicas y porque, digamos que ha creado unas expectativas que no se han cumplido. Y entonces hay bastante desilusión con las promesas del BJP y, y habrá que ver los próximos años, pero vamos, que India aún para acabar de despegar y la idea esta de que India es una nueva China es algo que hay que poner bastante en duda. Y es algo que es decir, India no tiene la oportunidad que tuvo China en su momento. Estamos en el proceso de robotización, ¿no? Y por lo tanto, esa mano de obra barata que ofrece India no es totalmente un activo para el despegue económico del país. Eso habrá que ver exactamente qué políticas lleva a cabo India y cómo hace para cambiar esa situación. Pero en general sigue siendo un problema enorme, tanto de desigualdad como la pobreza aún muy extensa en el país. Nada que añadir en ese sentido. Quizá, porque no hemos terminado, nos hemos hecho todo un desvío quizá. Podemos Pues, hablar de la oposición. bueno, precisamente lo están preguntando
Sí. ¿Qué diferencias en política exterior hay entre los partidos? Entiendo principalmente entre el BJP y el Congreso Nacional Indio. Me parece más una pregunta interesante porque es algo que estábamos comentando nosotros internamente en Descifra ayer, Mm. preguntando precisamente el caso de, tradicionalmente, podríamos hablar que el Congreso ha tenido una postura más moderada, más multilateralismo, más en ese ámbito. Pero hace 10 años que el Congreso no gobierna, la Son muchos situación años. para India ha cambiado mucho, el mundo ha cambiado bastante, la situación global. Yo no me atrevo a hacer grandes apuestas respecto